siguiendo? Y fíjense que tiene este tipo de distribución que le llamamos el sobre, porque es como un triangulito, y ahí sí, se definen dos líneas. Esta de acá es la de máxima acumulación, que le llamamos, y esta es la de máxima dilución. ¿Cómo se lee eso? Y como estamos hablando de biología, las cosas no son constantes como la industria. Una planta de maíz, por ejemplo, puede absorber 200 kilos de nitrógeno y en promedio puede estar produciendo 11.000 kilos, por ejemplo, 11.000 kilos, pero con esa misma cantidad de nitrógeno puede estar produciendo tan poco como 8.000 kilos o puede estar produciendo a la máxima eficiencia y producir 16.000 kilos. Y tiene que ver esto con el concepto de qué pasa. Un cultivo, si le apliqué tan poco nitrógeno, le apliqué tan poco fósforo, ¿cómo puede ser? Y porque es muy probable que esté trabajando a la máxima eficiencia, esté sacando el máximo provecho, el máximo jugo de ese kilo de nutriente. Eso se llama trabajar en la máxima dilución. A no ser que haya algún factor que lo esté limitando, por ejemplo, si está trabajando acá y la planta está deficiente en fósforo, yo agarro fósforo o agarro nitrógeno, en el caso aplico nitrógeno, y la puedo estar moviendo por acá y poder elevarla a un nivel de nutrición superior. Pero van siguiendo, o sea, no es fijo y no es lineal. Ese es un concepto bastante importante. Fíjense no solamente acá le dije de poquito con un grano, pero fíjense que el requerimiento, ¿sí? En promedio, el requerimiento promedio de nitrógeno en maíz son 55 kilogramos, se producen 55 kilogramos por kilo de nitrógeno aplicado. Pero fíjense que el rango puede ir entre 83 y 40. Por eso muchas veces cuando queremos hacer balance de nutrientes nos dan, por eso muchas veces hay que tener el dato real. En el caso del fósforo, fíjense que los requerimientos son con números un poco más grandes, porque la cantidad de fósforo que requiere por kilo es mucho mayor. En promedio, fíjense que la distribución también es diferente, o sea, sigue el triangulito, pero fíjense con una mayor variación. 3,67 en promedio. La inversa de esto, la inversa de eso, si dividimos 1 sobre 3,67, nos da cuántos kilos de fósforo necesitamos por tonelada, que es por ahí el número que nosotros usamos normalmente. Y esta es la dilución que puede tener, ¿sí? Entre 225 y 726. Es importante que tengamos en cuenta esa variación. En el caso del potasio, fíjense, un poquito parecido al fósforo, pero fíjense que los requerimientos son un poco más parecidos a lo que es en promedio, a lo que es el nitrógeno, con un poco más de variación. ¿Está el concepto? El concepto es, los requerimientos no son lineales, no son siempre constantes la tasa de incremento, y tenemos límites, o sea, tenemos una variación que con la misma cantidad de nitrógeno o fósforo o potasio podemos tener diferentes producciones, y que eso va a tener sus límites y una máxima eficiencia. Uno podría usar esos números y poner en promedio que para el caso del maíz una relación óptima en base a esos datos sería 6,7, 1, 7,3. Sería lo que la planta necesitaría de balance entre esos tres nutrientes para tener la máxima producción, que surge usando el porcentaje del 50, que son las eficiencias que tengo acá. Usando eso, yo les resumo un poco, porque lo que se hizo acá fue una ecuación a través de balancear esos tres nutrientes. Pero fíjense que esto es nutriente absorbido y rendimiento del maíz. Y fíjense que esa curva, como yo decía, es curvilínea, ¿no? Y fíjense que la eficiencia, esta es fósforo, en el caso de la roja acá es fósforo, esto, ¿vamos? Y fíjense que al principio tenemos una alta eficiencia, después tenemos una eficiencia que va disminuyendo y fíjense que casi llegando al nivel potencial de rendimiento la eficiencia casi cae a la mitad. Eso es importante. Fíjense que la eficiencia empieza a partir de los 14, 15 toneladas, en el caso del maíz empieza a caer la eficiencia. O sea que por más que esté aplicando mucho más fósforo, la planta no va a estar respondiendo porque está trabajando con mucho menos eficiencia. En el caso del nitrógeno, no tenemos nitrógeno, pero es parecido al potasio, empieza con una alta eficiencia y aproximadamente a los 15 toneladas es cuando empieza a disminuir esa eficiencia, cayendo casi la mitad cuando tenés altos rendimientos. ¿Qué pasa con soja? Pues bueno, es maíz, para que vean que en varios cultivos pasa lo mismo. En soja es una curva que hicimos con una revisión bibliográfica bastante extensa, y ahí hemos sacado que la inversa está pendiente de 80 kilos de nitrógeno por cada tonelada. Pero también tenemos una dilución de 53 y una de 156. Y lo que hablamos recién de hacer el uso del nitrógeno, ¿qué pasa con una soja de 7.000 kilos? Que es lo que preguntan. Y es probable, a mí se me ocurre, y habría que probar, no tengo la evidencia, pero es probable de que estemos trabajando con la cantidad de nitrógeno. Una hipótesis que puede estar faltando
que la curva esté acá, el cultivo esté trabajando a máxima eficiencia. Nosotros lo que en Argentina estamos viendo, básicamente con análisis de toda la región, es que en la medida que aumentaron los potenciales de rendimiento con la producción media de la región, los niveles de proteínas cayeron abruptamente. Entonces es probable que el cultivo esté trabajando y esté produciendo, a lo mejor, para 350 kilos, que son 4.500 kilos, acá, a la máxima eficiencia de producción. Eso me parece que puede ser parte de la explicación. La otra parte es que acá falta un poco, que también puede ser. Fíjense, son menos puntos, pero nos muestra también el mismo tipo de relación entre soja, rendimiento en soja y absorción de fósforo. Fíjense que el requerimiento promedio es casi 7 kilos, pero podemos ir hasta 4 o puede acumular hasta 10. Este es el caso de azufre. Fíjense, esta información es importante para poder hacer tipo de recomendaciones y saber cuáles son las relaciones. En el caso del azufre hay una historia. Fíjense que el fósforo tiene el doble requerimiento que el azufre casi para poder producir una tonelada. Y si le cuento el índice de cosecha, le cuida mucho más azufre en el rastro. Y este en el caso del potasio tiene un poco menos de datos. Pero fíjense que la relación, en el caso del maíz, la relación química es casi 1 a 1. Fíjense que en el caso de la soja, la relación química es diferente, casi 8 3, o sea, por cada 80 kilos tenemos 30 kilos de potasio. Con lo cual, fíjense cómo en la variación no podemos tomar cosas de memoria y cosas promedio, ¿no? Son situaciones que nos van manejando el diferente manejo de los nutrientes. Usando el porcentaje del 50, en este caso pusimos NPK y S porque teníamos el dato del azufre, nos da esta relación 18, 2, 7,5, 1, que sería una relación en base a los datos que tenemos acá que podría ser balanceada o la que la planta necesitaría. Pero fíjense que es muy diferente la relación N con el resto de los nutrientes comparado con lo que es el maíz. Entonces, independientemente de que manejemos un alto o bajo rendimiento, tenemos que tratar de que la planta esté bien balanceada. ¿Qué manejo hacemos para esa mayor eficiencia? Yo me centré básicamente en lo que son los nutrientes móviles, porque el manejo para mayor eficiencia, yo les decía que en el caso de manejar el riego, tener una herramienta más que en el riego, que está potenciando el rendimiento, también podemos hacer algunos tipos de técnicas como la fertilización o dividir la fertilización. Que me parece que en el caso de secano, por ahí con una simplificación, uno trata de aplicar nitrógeno toda la siembra porque tiene otra posibilidad de entrar, con el caso del riego es otra historia. Fíjense, la refertilización en maíz, esto es refertilización en maíz. Esto es respuesta, esto es la posibilidad de que haya respuesta a la refertilización, porque es complicado el eje ese. Pero básicamente para diferentes series climáticas de Argentina, la respuesta a la refertilización, existe respuesta a la refertilización que va a depender básicamente de las condiciones climáticas y del suelo, el tipo de suelo. Igual una vuelta, hay que conocer el tipo de suelo, la profundidad que tiene el suelo, la capacidad que tiene de dar de nitrógeno, la fertilidad que tiene, todo eso va a tener. Pero en cualquiera de estos casos, las lluvias que tengamos, en cualquiera de estos casos, la refertilización es un factor importante a tener en cuenta dentro del manejo del nitrógeno en el maíz. Fíjense, este es un ensayo que hicimos ahí en Olivero, 165 la siembra. En todos los casos pusimos 165 kilos de nitrógeno a la siembra, sumando fertilizante más nitrógeno a la siembra. Pero la diferencia entre estas tres curvas es que aplicamos 50 unidades de más nitrógeno en sexta hoja, 50 unidades de nitrógeno, esto era la siembra, no, esta era la siembra, esta en sexta hoja, y esto era, perdón, están mal los ejes. Y esto es 50 en la última hoja, casi llegando a la floración, un poquito antes de floración. Fíjense, acuérdense que este es D6. Fíjense cómo aumentamos la eficiencia en el uso del nitrógeno en la medida, por solamente aplicar 50 unidades de nitrógeno. Que en el caso de secano es importante. A ver si la tengo acá, lo saqué. No la saqué. Hay un trabajo en este programa muy interesante en el que muestran cómo la refertilización va haciéndolo. Yo puse acá pusimos 3 momentos, pero lo van haciendo en sexta hoja, octava hoja, hoja 12, hasta la floración. Y aún se obtienen altos valores de eficiencia de absorción, aún fertilizando cerca de la floración. Porque estamos acompañando a la absorción de nitrógeno del maíz. En el caso de la soja, que es el famoso, que en inglés el darle con el cucharita el nitrógeno, un concepto en inglés, food feeding le dicen en inglés, que es como que vos todos los días das un poquito. En el caso de la soja lo tiene. La soja está inoculada y la bacteria está fijando y le está dando todos los días un poquito de nitrógeno para comer. En el caso del maíz, nosotros dependemos básicamente del suelo. Entonces, el riego es una herramienta excelente para poder diseñar estrategias de un manejo más eficiente del nitrógeno. Otro factor a tener en cuenta, el momento de
Porque cada zona de manejo, como uno dice, tiene un potencial diferente. Es también muy interesante que se llama Insta Paraná, en el cual mostraban diferentes zonas de manejo. Estas zonas las habían definido con la sonda Belli, que es una sonda para medir conducción eléctrica, más algunos cuadriculados para determinar la materia orgánica. O sea, con un conjunto de indicadores químicos del suelo, pudieron determinar 4 zonas que eran químicamente o potencialmente diferentes. Y en cada una de estas zonas hicieron un gráfico, pusieron para cada una de estas zonas acá, esto es respuesta a la fertilización. Entonces, el manejo, hay diferentes zonas, las zonas más deficientes son las que tienen más respuesta y eran diferentes dosis de nitrógeno. Pero fíjense en esta, las zonas más deficientes son las que tienen más respuesta. ¿A qué voy asociando lo anterior? Si nosotros queremos manejar eficientemente el uso del nutriente, el momento de la aplicación es uno y muy de alto impacto. Yo le diré que es una tecnología de alto impacto en el momento de la fertilización. Y otro, si nuestro campo es muy overo, es muy con muchos pedazos con diferentes fertilidades, me parece que empezar a definir, aunque sea 2, y hacer manejo diferente, hace al manejo de la eficiencia del nitrógeno. Este otro ejemplo, cuando vos fertilizás combinadamente con otros nutrientes, aplicación con azufre y sin azufre, 2 híbridos, un hidrofrin, que son los colorados que hay en Argentina, y los sedimentados, que dan una mayor respuesta, son los con más almidón. Fíjense la diferencia que siempre se obtiene cuando se aplica el nitrógeno y el azufre juntos. Son 2 nutrientes que quedan juntos. Y si hablamos de alta producción, yo le diría que la experiencia nos está mostrando que estos 2 nutrientes interactúan positivamente y sinergísticamente. Pasa que no sé cómo ando el tiempo, pero está buena la charla. En el caso de los nutrientes de baja movilidad, hay otros factores a tener en cuenta para medir la eficiencia, no solamente cuánto sobre, cuántos kilos, sino cuánto me está dejando en el suelo para el próximo. Porque dijimos baja movilidad, nos quedan efectos residuales. Fíjense rápido, este es 2 ciclos de rotación trigo, soja, maíz, soja. Acá se aplicaban 20 kilos de fósforo, un montón de fósforo, y 40, muchísimo más en el trigo y en el maíz. Entonces, después de 2 ciclos, obviamente esto es lo que se aplicó, se exportó de acuerdo a la producción. Esa fue la cantidad de fertilizantes que le aplicamos. El balance aparente fue ese, con conceptos teóricos, pero yo lo que le quería mostrar era esto, que un factor es ver cuánto se me incrementa algún indicador del suelo, como el fósforo rate, por haber fertilizado. Es un indicador de eficiencia. ¿Cuántos kilos de fósforo aumento por cada kilo de fósforo que estuve aumentando? En este caso nos da un promedio aproximadamente, por cada 8 kilos de fósforo que estamos aplicando, habíamos aumentado una parte por millón del rate. Entonces, para el nutriente de baja movilidad, también me interesa saber, no solamente lo que produce en el año, sino que me interesa saber si yo estoy haciendo algún tipo de mejora en la fertilidad del suelo. Aplicación de micronutrientes tengo poco para mostrarles, pero resultado de una revisión de varios ensayos, después vuelta a la misma lectura que el de neopurante, rendimiento de un testigo, rendimiento de un fertilizado, en este caso con boro o con zinc, esto en maíz. Fíjense que con boro, con zinc, vemos alguna tendencia que nos costó encontrar algún tipo de significancia, pero esas respuestas que generalmente aumentan cuando tienen un poco de alto rendimiento no llegan al 4 o 5% de es bastante baja. En cambio, cuando hablamos de micronutrientes, es la frutita del postre, ¿no? Si tenemos solo boveros, que tenemos una gran variabilidad de materia orgánica, olvídense que ese es el problema, ¿no? Y ver cómo hacer con el riego para solucionar y para poder incorporarlo dentro del sistema y analizarlo. Esto en soja, un poco menor de respuesta, básicamente un poquito más con boro, con zinc. Comentario final. Hay una brecha nutricional en maíz soja, ¿no? Que existe, porque va a depender del lote donde estemos parados. Que tenemos que cuantificarla, tenemos que saberla. Pero la brecha nutricional no es solamente, el análisis solo es la herramienta para poder empezarlo, pero también depende no solo de la fertilidad del suelo, sino también del caso de la soja, de la microbiología, de la relación con el rizobio y de la parte fisiológica del cultivo, ¿no? El potencial de rendimiento tiene que ver mucho con esto, con qué época de siembra uso, con qué combinación hay de fertilidad del suelo con la época de siembra. Los maíces de segunda son diferentes de los maíces de primera. Las condiciones ambientales que determinan el potencial nos van a dar el techo de esa brecha, o sea, la máxima brecha va a estar, el techo va a estar dado por esa, pero el piso va a estar determinado por la disponibilidad de nutrientes en el suelo, en principio. O sea que para poder empezar a hablar de qué me está limitando la producción, tenemos que tener un análisis de suelo y con alguna calibración local para poder tener algún tipo de diagnóstico. Y en el caso de la soja,
para nitrógeno, la efectividad que tenga la interacción rizobio-planta. Las relaciones entre producción y absorción de nutrientes, esto es un concepto que quiero que se quede, son entidades no lineales. Es decir, que a alto rendimiento, los requerimientos internos, o sea, cuántos kilos de nutriente necesito para producir un kilo de rendimiento, van a ir disminuyendo. Con lo cual, en vez de aplicar más, apliquemos mejor. Dividamos, en vez de aplicar 200, apliquemos 170 dividido en 4 momentos en el caso del maíz, para tener una idea de cuál es el concepto del kilo de carbonetos. En el caso de la soja, el aporte de la fijación es central para la producción, ya vimos que ocupa todo, tiene que ver con el rendimiento, con las mejores condiciones, le demos mejor. Existen ciertas dudas de qué pasa en altos rendimientos, eso seguro. Y mayores aportes van a existir en medida que la condición del productor la condición de producción sea óptima, ¿no? Entonces, las acciones para reducir la fecha es un compendio, esto como en cualquier manual, pero básicamente el uso de fertilizantes químicos, pero no como única herramienta. Tenemos abonos orgánicos y ver, estaba charlando recién con Osvaldo acá acerca de los abonos orgánicos, cómo se puede llegar a potenciar el uso de esto, cuantificar qué significa, porque es un aporte de nutrientes. El uso de cultivo y cobertura, en el caso de la soja, en educación con microorganismos simbióticos es importante. ¿Y qué conocimiento necesitamos tener para poder, que tenemos que requerir, lo que necesitamos para poder hacer decisiones? Primero, la dinámica del nutriente del suelo. Yo les conté rápidamente una curva de cómo se liberaba más o menos un nutriente de baja movilidad. Es un condicionante local muy importante, que es suelo dependiente, pero que para la recomendación es bastante importante. Los requerimientos nutricionales, y ahí por ahí estamos empezando a ampliar, sacar el promedio y poder meter algún tipo de ecuación un poco más compleja, no la tengo, pero para poder empezar a determinar las relaciones entre nutrientes, trabajar sobre la eficiencia del uso de nutrientes y algunas medidas de manejo que son bastante importantes, y la importancia relativa de cada nutriente en la generación del rendimiento. O sea, el nitrógeno sabemos que no le podemos errar, porque va a ser el que nos va a estar determinando, yo diría, hasta el resultado económico. Y en la ambiente de alta producción, para ir cerrando y dándole un poquito más de cierre de la brecha, porque los conocimientos son iguales, me parece que esto es un concepto central, que es manejar con mayor eficiencia los nutrientes de mayor movilidad, usar algunos conceptos que vimos acá para ser más eficientes. Y en el caso de los nutrientes de menor movilidad, relevamiento de los nutrientes, ver cómo generamos el sistema fértil, ver cómo se lo mantenemos al año, si lo queremos mantener al año siguiente. Y es probable que estos nutrientes nosotros los sigamos manejando como un arrancador, como arrancadores a la siembra, como una fertilización de base, como lo decimos siempre, pero teniendo en cuenta un criterio de si necesitamos, si queremos enriquecer o no. No aplicar todos los nutrientes en cualquier momento, porque no sería. No. Era todo. A ver, con el paso. Gracias. Agradecemos la presentación de Fernando Salvador y invitamos ahora al ingeniero agrónomo magíster Álvaro Otero y a Salto Grande para su presentación construyendo los componentes de un sistema de producción con la inclusión de riego. Álvaro Otero, graduado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en 1982, realizó los estudios de maestría en Michigan, Estados Unidos, en 1994. Desde 1989 es investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA, inicialmente en el área de nutrición y suelos y cultivos intensivos, y posteriormente se dedica al área de ecofisiología, clima y censuramiento remoto. Ha coordinado proyectos multidisciplinarios dentro de INIA y entre otras instituciones en varios rubros productivos en el área de cultivos intensivos y extensivos. Actualmente coordina trabajos relacionados con el riego, fisiología y censuramiento remoto en el área de cultivos intensivos y extensivos. Les recordamos enviar las preguntas que quieran presentar a la mesa al final de las dos presentaciones para poder compartirlas entre todos. Muy buenas tardes. Yo voy a tratar de resumir una serie de trabajos que han hecho, fundamentalmente se han hecho en la Zarzuela y en Salto, fundamentalmente en el área de cultivo.
producción, pero hay trabajos de mucha gente de ella. Bueno, en un escenario global, digamos, creo que todos estamos de acuerdo en que este tipo de conceptos ya lo tenemos conocido por todos, o sea, el crecimiento de la población, la creciente calidad de vida, digamos, a nivel general de la población mundial, los cambios en la dieta y las presiones en las áreas cultivadas, ya sea por la urbanización o por el uso de cultivos en otros rubros que no sean en alimentos. Esto nos lleva claramente, digo, a un proceso de intensificación agropecuaria muy conocido por todos ustedes, con dos grandes componentes, uno basado fundamentalmente en el incremento de la producción y en el uso eficiente de los recursos. En ese sentido, en el ámbito nacional, Uruguay siempre, tradicionalmente y más especialmente en la investigación de INEA, se ha enfocado, digo, a las cadenas de valor, que nos ha ayudado mucho durante muchos años a identificar todos los actores y aquellos puntos donde el valor agregado en una cadena de producción, digamos, podemos mejorarlo para que el producto primario lo podamos vender con un producto agregado. En este sentido, digo, en ese sentido la cadena de valor ha logrado un buen posicionamiento conceptual. Pero por otro lado, en Uruguay, todos ustedes lo saben porque es la vida diaria de muchos de ustedes, o sea, nosotros funcionamos en sistemas de producción. Y más cuando estamos pensando en el riego, estamos pensando, digo, en la inclusión del riego en esos sistemas de producción en los cuales tenemos que lograr el valor agregado, no solamente del riego, sino de mejorar la eficiencia del sistema de producción en su conjunto. Y esto lo podemos ver desde el punto de vista de productividad o desde el punto de vista de la sostenibilidad. En ese concepto, digo, es bien sabido por cada uno de nosotros, ustedes lo ven a diario, digo, que podemos estar produciendo altos rendimientos de maíz, digo, bajo riego, pero en el fondo lo que estamos vendiendo es carne o leche. Y al mismo tiempo sucede lo mismo, podemos tener muy buenos sistemas de infraestructura de riego en arroz y en el fondo estamos vendiendo o estamos maximizando el sistema de producción en algún cultivo o en alguna pastura intermedia en el sistema de arroz-pasturas o cultivos. ¿Por qué les digo esto? Digo, porque básicamente lo que de alguna forma pretendemos en toda la investigación de riego, tanto en Facultad de Agronomía como INEA, como la Regional Norte, es ir creando esos componentes, esos ladrillos del gran edificio que de alguna forma es diferente uno a otro porque tenemos diferentes sistemas de producción, no solamente por el producto final, sino por la región y las diferencias agronómicas de cada uno de ellos. En ese sentido, digamos, tanto el Grupo de Desarrollo del Riego como INEA, como los distintos actores de riego, siempre hemos tratado de trabajar, digo, en proyectos que hablen en áreas de sistemas de riego o en tecnologías de cultivo bajo riego o directamente en crear herramientas que nos faciliten la programación del riego, pero todo siempre enfocado a los sistemas y a los componentes del sistema bajo riego. Vuelvo a insistir en esta idea, digo, porque necesariamente para trabajar en sistemas de riego tenemos que ir perfeccionando cada uno de esos componentes. Lo vimos anteriormente en la parte de nutrición y hoy durante todo el día. El riego, la aplicación